vivo. Venga más allá. Lo siento. Sí. Sí, sí, de pronto, pero no pronto, porque está molesto. Pueden moverlo. Sí, lo pueden mover. Si no quiere estar diciendo lo que hace es que la acomoda. Ya siempre lo tomas. Buenos días. Mientras llega el resto de personas, queremos como mostrar los patrocinadores del evento. La mayoría son personas ligadas a esta carrera de zootecnia. Entonces son personas que van a encontrar en el módulo central estos días. En este momento hay unos emprendimientos de apicultura y lo que sigue de esta agenda es que nos va a acompañar David con la presentación que tiene a continuación. Y luego hay un taller que se va a hacer con los actores del valle, que son la raza bovinos, que va a estar en las canchas. Después de eso, pues ya viene el intermedio del mediodía y nos volvemos a ver ya en la tarde. Entonces era como para visibilizar con las personas que están en este momento y van a estar hoy, mañana y pasado mañana. Y también decirles pues que hay otros eventos también afuera, pero que el evento principal y constante va a ser acá en el auditorio. Como ustedes pueden ver, los primeros expositores nos van a contar qué fue de la zootecnia. Estamos en el momento del día del pasado, pero también personas que están activamente en el presente, por así decirlo, nos van a acompañar desde ahorita hasta mañana. Y el último día va a ser más de prospectiva, o sea, hacia dónde va la carrera y toda esta cuestión que es un poco más de análisis. Entonces es eso, decir que hoy en día más del pasado, más histórico, más de qué han hecho normalmente los profesionales. El día de mañana va a ser más del presente, por eso van a haber más cuestiones de biotecnología y nutrición. Y el último va a ser más enfocado en prospectiva, que es un poco más de predecir hacia dónde vamos. También es importante que tuvieran en cuenta las exposiciones que tienen que ver con el programa, porque la gracia es que ustedes se vinculen también a estos procesos, que no es solamente que haya la acreditación, sino que es un proceso de mejoramiento continuo. Entonces los estudiantes son bastante importantes. La presentación del profesor Darwin nos mostraba estadísticamente qué piensan los egresados, qué piensan los alumnos actuales, qué piensan los docentes. Entonces, entre todos deben generar como algo en consenso para que el conocimiento que está debatiendo acá sea un poco más pertinente. Por eso estos espacios con los egresados nos ayudan no solo a verlo desde acá, desde las aulas, sino también la experiencia de los compañeros. El evento se está transmitiendo intermitentemente por Instagram mientras hayan ponentes y se está grabando para que posteriormente se pueda publicar en YouTube. Ya estamos subiendo la primera parte, entonces lo estaremos compartiendo por las redes sociales. Entonces es eso, entonces yo creo que damos un momento a que llegue el resto de personas y continuaremos con esta última exposición de la jornada de la mañana para después trasladarnos a hacer el taller con los equipos, digo, los boys.
Cuando uno está en estos eventos y siempre piensa que buscamos que hay un relevo generacional y este evento, la organización del evento lo está haciendo los jóvenes de la universidad y algunos grupos, personas del grupo joven de Azovalle, así que nos alegra mucho que eso esté pasando. Otro tema es que cuando uno cree que las épocas felices que uno tiene en la universidad, indudablemente los 5 años que estamos estudiando aquí, se divierte uno bastante. Pero cuando uno llega y pasa a la vida laboral, se enfrenta a muchas dificultades y tiene que empezar esas dificultades a sobrellevarlas y a mostrar toda la actitud diferente de cómo mejoro realmente. En este caso, por eso quisimos invitar a un colega, al zootecnista David Quintero Bastidas. David es zootecnista y magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia en la línea de producción animal tropical. Está vinculado a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria de Prosavia. Lidera los proyectos de ganadería, especialmente el Banco de Germoplasma Animal y el Programa de Mejoramiento Genético de la raza Artón del Valle del Cauca. Apoya otros proyectos relacionados con la transferencia de embriones, transferencias de tecnología, apicultura, hacia pequeños y medianos productores agropecuarios. Y él nos va a compartir cómo fue su transición de la academia hacia la vida profesional. Así que, David, muchas gracias por estar aquí y compartirnos tu experiencia. Muchas gracias y buenos días para todos. Como hace usted funciona, esperemos que la voz me ayude también por si un poquito afectado de salud. Bueno, agradecer la invitación que nos hacen, que me hicieron hoy. Como profesional zootecnista y como profesional vinculado a una entidad del Estado, de orden público-privado, seguramente muchos conocen, distinguen, que es Agrosavia, anteriormente Corpoica. Contarles un poco cómo ha sido la experiencia de lograr con todo el conocimiento que uno adquiere en la universidad o con todas las iniciativas que uno tiene como joven zootecnista que está saliendo al sector productivo, cómo centrar todo eso que tenemos, esas ideas, y ponerlas en marcha en unos proyectos específicos para los cuales nos contratan, en este caso, pues especialmente en mi caso para una empresa público-privada. Desde acá. Bueno, y todo es un recorrido, un ciclo biológico, digamos, de la vida que transcurre. Probablemente nos enfocamos a hablar de una profesión, pero más allá de una profesión, yo creo que el ser profesionales se inculca o viene desde muy pequeños, en los valores que se instruyen como persona, como ser humano, y en esas iniciativas que se generan desde la casa por querer superarte y ser alguien con una profesión, o lo que comúnmente nos dicen ser alguien en la vida, ¿no? Oriundo del municipio de Samaniego, una presentación rápida sobre quién soy yo. El municipio de Samaniego, ubicado a 12 horas de la ciudad de Palmira, en el departamento de Nariño. Todo el tiempo estuve en el campo, crecí en el campo, nací en un hospital y inmediatamente a las horas me llevaron a la finca a caballo. Hijo de padres campesinos, pero unos padres campesinos que querían ver algo diferente en sus hijos. No querían que siga la rutina o lo típico de la región
visión que era que los hijos crezcan sin ninguna profesión, simplemente continúen trabajando en el campo. Por eso es importante y reitero que la profesión o el ser profesionales se instruye desde el momento de la crianza de cada uno de nosotros. En el año 2014, egresé de la Universidad Nacional como zootecnista, y en ese momento es cuando inicia el reto más grande, que es la vida laboral. Dejar a un lado lo que es la academia y comenzar a trabajar. En el año 2021 terminé mis estudios de maestría y mi experiencia laboral prácticamente ha sido en una empresa, en Agrosavia. Inicié como practicante en los proyectos que ahora vamos a ver cómo fue todo ese proceso. Pero también trabajé de manera independiente haciendo algunas asesorías, algunas producciones bovinas, especialmente que trabajaban con Artón del Valle. Claro que pues, logré una experticia, por decirlo así, en la raza. Y tomé un reto adicional hace poco, bastante, digamos, grande, y es ser docente de la Universidad Nacional de Colombia. El semestre pasado iniciamos, este es mi segundo semestre, pero cuando uno llega a estas instancias de la docencia, uno entiende y por sí mismo se da cuenta de cuán grande es esa capacidad de los docentes por transmitir todos sus conocimientos y experiencias hacia sus estudiantes y generar esas iniciativas que logren que el estudiante no se vaya de su profesión, sino que la ame, que continúen en el camino. Probablemente hicieron muy bien su trabajo esos docentes, algunos aquí presentes que yo tuve en el desarrollo de grado, y que el resultado de esas iniciativas quizás es lo que vamos a ver hoy. Bueno, eso casi que es redundante, digamos, sabemos la importancia que tiene la zootecnia en el sector productivo, en el labor primario del sector agropecuario. Sin embargo, vale la pena recalcar el amplio rango de actividades o enfoques que se debe o se puede lograr desde la zootecnia, relacionados con la sostenibilidad, el bienestar animal, la seguridad alimentaria. Pero digamos que esto fue un poco más allá de trabajar con animales, de lograr obtener un producto de calidad, producto de calidad, pero más allá de producirlo es cómo nosotros como zootecnistas logramos que ese producto esté disponible para aquellos que lo requieren, para esas entidades o grupos de personas, poblaciones que lo demandan. Tal vez la problemática a nivel, ¿me escuchan así? Tal vez la problemática a nivel mundial no sea que no hay comida, sino que no está disponible en las zonas donde hay alta vulnerabilidad y donde las requieren de una manera más prioritaria que no. No es solamente la crianza de animales, es hacer ciencia, innovar, servicio rural, hoy en día muy importante en el perfil como zootecnistas, los servicios de extensión rural y esa investigación participativa que se ejerce ya trabajando con esas comunidades, poblaciones campesinas y rurales o indígenas. Entonces, ¿por dónde trabajar en zootecnia? Es amplio. Hacer zootecnia lo podemos ver desde diferentes aspectos y la calidad de siguiente. Entonces, hacer zootecnia, digamos, hay que comenzar a proyectarla desde el momento que estamos en la universidad. Y no es que solamente pasemos por la universidad cumpliendo unos requerimientos académicos, cumpliendo con unas notas, sino que también vaya más allá, esa interacción que se pueda generar
en esos diferentes ambientes que encontramos en la universidad y que podamos sacarle el provecho y que nos puedan generar unas iniciativas o nos puedan acercarnos a la realidad del profesional zootecnista. Entonces comienza desde el pregrado, cuando nosotros identificamos qué es lo que nos gusta hacer, incluso si es que realmente nos gusta la zootecnia. Es algo que es válido y debemos de reconsiderar y tomar un momento en el camino y decidir si realmente esto es lo que yo quiero para mi vida, para mi profesión, porque esto se convierte en un estilo de vida ya, o si debo cambiar por otra profesión. No con el ánimo de desincentivar que no estudien zootecnia, sino que más bien identifiquen ustedes cuál es su fortaleza y si realmente quieren ser. Desde diferentes profesiones podemos aportar al cambio del sector agropecuario y al cambio de la sociedad. Todas son muy importantes. Ya como esos estudiantes que somos, identificar qué áreas son las que me apasionan trabajar también. Áreas como la producción, sanidad, genética, si me interesa trabajar con equinos, con bovinos, con porcinos, etc. Comenzar a hacer ese alineamiento hacia la profesión o hacia ese futuro como profesional zootecnista. Entonces no se trata solo de graduarse o de obtener un título, sino que en ese recorrido que se hace desde el momento que ingresas a la universidad, te transformes profesional y personalmente para lograr ser ese profesional que va a estar involucrado en el sector productivo. ¿Y cómo se logra eso? Este tipo de eventos son importantes para eso. Encontrarnos con esos profesionales del sector agropecuario aquí en este tipo de eventos nos ayudan a hacernos esa idea del perfil profesional. Desde la universidad comenzar a trabajar en semilleros, salidas de campo, proyectos reales a los que podamos aportar. Hoy en día la universidad tiene muchos grupos de investigación a los cuales nos podemos adherir para contribuir e irnos enfocando más. Eventos del sector agropecuario, congresos y comenzar a generar esa marca de un perfil profesional. En redes sociales hoy, cómo difundir la información, una red de contactos que te permitan ser visible ante los agentes externos que puedan estar necesitando de nuestros servicios o que vayamos a trabajar. Siguiente, por favor. Todo eso genera los puentes hacia el sector agropecuario, cómo nos vamos a vincular posteriormente en los sistemas productivos, prácticas empíricas. Muchas veces nosotros siempre buscamos la remuneración porque es una necesidad que tenemos, pero también en ocasiones debemos contemplar la experiencia que vayamos a lograr si nos vinculamos a ciertas entidades o empresas del sector productivo, como para generar esa experiencia laboral que nos permita en determinados momentos ya aplicar a unos cargos más específicos de mayor valor. Generar esa red de contactos, eso es importantísimo y es algo que yo lo tengo como ejemplo, porque prácticamente el llegar a Agrosavia sucede por la recomendación de unos docentes de esta misma sede, quienes fueron mis profesores, y que pues, de alguna manera identificaron algunas capacidades y me propusieron para ir a trabajar allí. Pero después de que los profesores nos referencian, la responsabilidad es nuestra de mantenernos y de demostrar con hechos, con resultados, de que somos eficientes, somos competentes, que somos unos buenos zootecnistas. Preparación para entrevistas, algo tan simple como preparar la hoja de vida, cómo me quiero yo vender ante ese público que me está necesitando, que quiere adquirir mis servicios. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero quizás nosotros no lo consideramos en el momento que estamos en la universidad. Y no solamente enfocarnos a que para hacer zootecnia o para lograr crecer, debemos depender de una empresa o un aliado pues, laboral que nos contrate. Hoy en día, empresas de emprendimiento rural
son alternativas laborales muy viables. Ejemplo de uno, podemos ver el caso del profesor Fernando Morales con su empresa, viable, que nos ayudan a no cerrarnos en solamente pensar en que debemos ser contratados por una empresa, sino que podemos ver otras cosas. Y ahora viene ya otra cosa, y es, como profesional ya graduado, siempre, normalmente no ocurre, ¿no? El primer empleo es diferente del trabajo soñado. Yo quiero trabajar en avicultura, en porcicultura, pero resulta que me salió una oportunidad de trabajo para peces o para otra trabajo. Y es la capacidad que nosotros tengamos, entonces, no de decir no a esas ofertas, sino de acondicionarnos para tomar ese reto y afrontar ese primer trabajo, que a lo mejor nos generará una formación y finalmente terminamos por quedarnos en ese trabajo porque le encontramos el sabor o la razón de ser de esa actividad. Desafíos tenemos muchos: la informalidad, la falta de experiencia, cuando apenas estamos egresados, limitaciones tecnológicas y eso, tomar decisiones. Esta es una situación crítica a la que nos enfrentamos nosotros los profesionales, ya de manera real en el campo, porque seremos nosotros quienes decidan hacia dónde vamos a dirigir cierto proyecto y qué resultados esperamos obtener, positivos o negativos, ojalá positivos, pero negativos si llegan a suceder que nos sirvan para corregir el cambio. Actualizaciones, constante actualización en el sector agropecuario. Todo es muy cambiante, los mercados son muy cambiantes, y eso hace de que nosotros también tengamos que estar alineados con ese cambio. Trabajar en equipos, veterinarios, agrónomos, nutricionistas, otros profesionales. No solamente limitarnos a que somos zootecnistas y nos vamos a trabajar solos, hacer grupos de trabajo, asociatividad, lograr demostrar nuestras fortalezas y cómo podemos con esas fortalezas que nosotros tenemos incorporarlas hacia otros grupos de profesionales y lograr unos objetivos en el sector agropecuario. Entonces, vamos a ver qué hice yo cuando me enfrenté a la realidad de ser zootecnista. Me gradué. En el año 2013 hice mi pasantía, 2014 no me había graduado todavía y me llamaron a trabajar ya con un contrato fijo a esa empresa. Inicialmente me han llamado para trabajar en la conformación de un banco de germoplasma de la raza criolla Actual de Paño. Algo conocida de ganadería, pero llegué a una empresa donde, por su vocación, podría decirse, no habían priorizado que los proyectos de investigación en ganadería se desarrollaran en el Centro de Investigación Palmira, sino que eran en otros centros de investigación. Palmira era más fuerte en frutales y comenzamos a trabajar con ganadería. Fue cuando inició este banco de frutales y tomamos el mando de esta población de animales, una lechería. Entonces, trabajar con un ingeniero agrícola y un médico veterinario, pero un médico veterinario que no ejercía profesión fácil. Prácticamente estaba solo. Tenía sus ventajas y sus desventajas. Ventajas porque lo que yo propusiera se podía hacer, pero las desventajas eran que si lo que yo propusiera no daba resultados, toda la responsabilidad recaía sobre mí. Bueno, iniciamos a trabajar. Lo importante era asumir el reto desde cero. Entonces comenzamos a trabajar en eso, en la formación de un banco de germoplasma y paralelo también a mejorar las condiciones de este sistema de lechería que estamos organizando en esa empresa. Entonces yo lo primero que hice fue llegar y hacer un recorrido. ¿Con qué contamos en el predio? En la finca. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos de ese proyecto que me han planteado?
eso. Entonces, aplicar esos conocimientos que habíamos adquirido desde el pregrado, hacer un reconocimiento del predio, recorrerlo a 15 hectáreas de terreno, y afortunadamente eran 15 nomás. Y decir qué hay en esa área, qué se debe cambiar o qué se debe mejorar. Yo fui a las clases, los cursos de suelos, me acordé que en Pastos me dijeron, no, lo primero que usted tiene que hacer es revisar los suelos y lo que quieren mejorar, disponibilidad de forraje. Entonces nos fuimos a revisar suelos y indicamos los suelos y nos mandamos a hacer unas pruebas para hacer análisis de suelos. Inmediatamente le llegaron los análisis, comenzamos a hacer las actividades de establecimiento. Lo que priorizamos fue alimentación de esa población de animales. Que no había alimentación, técnica hemos entendido que sin alimentación no hay nada. Actividades de preparación de terrenos, todo desde cero, conocer para qué funciona un tractor, una rastra, qué es una rastra, pasar la media traba, qué es un cincel, a qué profundidad utilizar el cincel para generar estimación de suelo, cómo seleccionar lotes para producir semilla y cada semilla se establezca de manera satisfactoria. Eso lo habíamos visto nosotros en clase, pero ya hacerla, llevarla a la práctica de la realidad es algo diferente. Sin embargo, estábamos un equipo de trabajo ya que nos ayudaba a hacer estas actividades. En algunas áreas, simplemente hacer un manejo de renovación de praderas, comenzamos a mejorar la puerta forrajera. Y seguía, me tocaba iniciar prácticamente solo. Obviamente tuve el acompañamiento de mis docentes, tutores de la universidad, que me ayudaban a tomar algunas, a afianzar esas decisiones que yo estaba tomando. Luego me llegan los estudiantes, ya no era yo como profesional, sino que tenía que instruir también a un pasante del SENA, enseñarle o capacitarlo a un pasante del SENA, y había otro pasante universitario de la Universidad de La Salle de Bogotá. Ya éramos con 22, 23 años que yo tenía. Era un joven profesional que no solamente tenía que generar cambio en la empresa en la cual me han contratado, sino que también tenía que instruir a estos futuros técnicos y profesionales del sector. Es una responsabilidad muy implementar estrategias, simplemente dijimos, vamos a mejorar la alimentación de esta población de animales. Sembrar maíz, afortunadamente lo sabía, desde el niño sabía sembrar maíz, pero no sabía ya cómo funcionaban esas componentes. Yo tampoco sabía cómo manejar personal. Y eso es uno de los puntos críticos cuando uno sabe cómo abordar a la personal. De manera que nosotros no nos veamos vayamos a generar ciertos conflictos, sino que comencemos a trabajar de una forma en alianza. Hacer ensilajes, me sirvió muchísimo los cursos del profesor Morales, la industria de pastos y borrajes, todo eso. Y eso fue lo que apliqué ya siguiente. Y eso te comentaban a ver los resultados. Entonces, generé un esquema de edición de potreros ya, medí todos esos potreros, qué área más o menos tenían, cuantifiqué producción de biomasa por metro cuadrado, capacidad de carga, e hice una proyección hasta dónde podíamos crecer con esa área que teníamos. Y comenzamos a gestionar ya. El proyecto demandaba incrementar a una población de 200 a 250 animales. Ahora vamos a ver cómo iniciamos. Pues gestiones administrativas también dentro de la misma corporación para que estas ideas de ampliar estas áreas de pastoreo se aprueben. Conocí algo de Atún del Valle, pero tuve que documentarme mucho más. Entonces, hacer clasificación racial de esos individuos, seleccionar, bueno, no seleccionar, sino más bien dejar a aquellos animales que cumplieran con la caracterización establecida para la raza. Entonces, solamente nos interesaba dejar lo que cumplía con el Atún del Valle. Establecer un plan sanitario básico, no lo había, y aplicar un sistema de apareamientos específico a esa población porque nos interesaba conservar la variabilidad genética de la población.
el agravante había que hacerlo por inseminación artificial. Afortunadamente, las destrezas prácticas de campo también habían ayudado mucho para hacer la inseminación y logramos llevar ese aprendizaje a buen término. Áreas de infraestructura, todo eso nos tuvo que volver a reactivar estas áreas que han estado abandonadas y ponerlas en funcionamiento. Entonces, hacer una gestión de recursos, de personal, de contratar servicios para que esto se vuelva a poner en funcionamiento. Bien. Y documentar toda la información que se pueda generar en el banco de hemoplasma de esta población que nos interesaba conservar. Así fue como iniciamos la producción de leche y esto es lo que tenemos actualmente. Como hemos ido mejorando a medida del tiempo, a través del tiempo. Y vamos a ver algunos resultados simplemente de toda esa gestión. Eso es como un repaso rápido del proceso inicial a la vida profesional desde el año 2003 o 2014 que inicia en el Rosario, para que no conozcan, pues está muy cerca a la Universidad Nacional. Aquí a un portón con cerca de 400 hectáreas que es el centro de investigación. Iniciamos trabajando nosotros en ganadería con 15 hectáreas. Siguiente, por favor. Y hoy tenemos alrededor de 70 hectáreas de ganadería. Entonces, ya no es trabajar sobre 15 hectáreas y un inventario de 40 animales, sino se expande esa gestión y ese manejo que se debe hacer. Sobre eso, pues, todos ya con divisiones de potreros, mejor oferta forrajera, mejores áreas de pastoreo, aplicando la zootecnia, lo que habíamos aprendido aquí en la universidad. Mejoramos el establecimiento de pastos, la cobertura forrajera, animales pastoreando en otras áreas adicionales que venían de cultivos agrícolas. Entonces trabajamos para el establecimiento de guineas bombazas, pasto estrella. Siguiente. Mejorando la alimentación de los animales. Intensificamos la producción de maíz para el silaje, incorporar materiales forrajeros para mejorar la alimentación de los animales y la capacidad de carga. Entonces, hay un reto en el Valle del Cauca y es que tenemos un comparativo y en las empresas sucede comparativo con la rentabilidad que genera en la caña. Intensificar la producción de la capacidad de carga de la producción del valle de esas áreas que teníamos destinadas a proyectos de investigación que era necesario. Siguiente, por favor. Modelos silvopastoriles, incursionar en esos arreglos silvopastoriles, una estrategia de intensificación. Y bueno, aquí vamos a ver. Esto es como iniciamos con 41 animales. Y esto es lo que tenemos hoy. 223 hembras y 105 machos. Todo esto a través de la aplicación de la zootecnia, chequeos reproductivos, monitoreo de nacimiento y abandonamiento de terneros, control de inventario y registro de novedades, evaluación y selección de productos a la banca. Esto ha sido el incremento a través del tiempo. Hubo un momento donde, aquí en 2016, tuve que irme a buscar termovientes a la compra, incorporar los animales al sistema de apareamiento, y bajo ese manejo que estábamos haciendo y que estábamos haciendo. A ver, bueno, la anterior, ahí vemos algunos ejemplares, algunos ejemplares, suministro de siglo en épocas críticas, ejemplares de producción de leche, todo reproductor. Pero parte de esa aplicación de la zootecnia solamente es mejorar la alimentación de los animales, sino que también es registro de información. Cuantificar esas variables de tipo productivo, reproductivo, genético también, de esta población del valle, porque al final esta información será lo que nos permite venderles a los productores la idea de trabajar con ganados criollos, con especies criollas en el sector agropecuario. Toda la información que se generó de la mano en este proceso de consolidación del banco de plata fue documentada y consolidada en un software antes de la gestión, el manejo de este software, para
Adicionalmente, otras actividades, no solamente es conservar el banco de germoplasma Rosario Palmira en vivo, sino que también debemos proveer material genético para criopreservación. Entonces, tuvimos que comenzar a trabajar colecta de material seminal de todos los reproductores, evaluarlos, hacer evaluación de los toros. Para algunos se les ha conocido este personaje de aquí, ya que no se trata muy bien, el doctor Rómulo Campos, docente de esta universidad, y el doctor Leónidas Giraldo, ya pensionado. Colecta de material seminal y evaluación de los toros. Colecta de embriones, comenzamos a trabajar en el 2023 a hacer colecta de embriones de la población Atún del Valle con fines de conservación y posteriormente no será solamente conservación, sino como lo establecemos en el programa de mejoramiento genético, comercialización y fomento a esos pequeños productores que están interesados en estas embriones. Desde 2018 venimos colectando toros, alrededor de unas 10.000 pajillas congeladas y almacenadas en estos termos criogénicos y alrededor de unos 70 embriones de conservados. Plan sanitario que nos permite hacer el manejo del dato, algo muy básico, periodos reproductivos, vacunaciones, desparasitaciones, siguiente por favor. Certificaciones, cómo lograr que la zootecnia o la aplicación de la zootecnia en cada uno de sus procesos me permita llegar a ser un predio certificado como de bovina, de bovina, en buenas prácticas ganaderas, todo lo que se requiere y lo que está atrás de esos certificados para poder lograr. Al final, lo que nosotros estamos es produciendo, a la redundancia, un producto para el consumo humano que debe tener unas características de calidad y de confianza para que el desarrollo. Otros procesos que se han ido generando de la mano, como les decía, no solamente es manejar los animales, sino generar el mercado, caracterización de la caracterización de la población Atún del Valle, datos genómicos, el doctor Darwin, experto en estos temas también, con quien hemos trabajado. Simplemente lo que hicimos fue, nos interesaba acopiar la mayor variabilidad genética de la población Atún del Valle, pues, mediante análisis molecular, hicimos esa caracterización de la población Atún del Valle. Puntos negros son la población que está en el mapa de esta planta, los puntos rojos corresponden a la presa. En su mayoría, habíamos logrado el objetivo de copiar esa variabilidad genética, sin embargo, quedan dos poblaciones que nos faltaban incorporar. Entonces, hay que tomar las decisiones para incorporar algunas especies materiales que tienen producción de leche. No solamente es registrar la producción de leche, sino que hay que analizarla. Hay que generar datos a partir de eso. Cuantificamos cuál era el promedio de producción de leche de la Atún del Valle ajustada a 270 días bajo un modelo de producción doble propósito, es decir, con ternero al lado, cuál fue el mínimo, el máximo de las producciones y cómo es el comportamiento de acuerdo al número de lactancia que se encuentra en la Atún del Valle. Caracterización, una cosa difícil de realizar, pero que en el día a día, en el campo, hay que registrar información. Ahora, asociar registros de información fenotípica con información genotípica. ¿Cómo evaluamos a partir de esos datos, registros del campo, asociados a la genómica, qué información podemos extraer? Entonces aquí lo que hicimos fue solamente el análisis de un gen, del gen de la beta-caseína, que ustedes seguramente conocen, proteína de la leche, y hoy en día está muy de moda el alelo A2, está asociado a bueno, el problema de la leche A1 es que causan en algunas personas intolerancia debido a esa proteína de la leche. La alelo A2 no genera esa problemática. Hay una tendencia de mayor leche A2. Lo que hicimos fue tomar una población de animales Atún del Valle genotipantes para ese gen y determinar qué porcentaje de esa población genotipada presentaba el genotipo A1A1, cuántos eran heterocigotos A1A2 y
cuáles eran los motivos trabajadores. Este es el deseable. Sobre este podemos trabajar en mejoramiento genético. Esto, el programa de mejoramiento genético descartaría. Sin embargo, nosotros tenemos un banco de plasma, todo eso se conserva. Y allí es importante. Y encontramos que el 40% de la población, el 51% de la población genotipada era avanzada. Un 40% a 1-2 y solo un 8% a 1-2. Importante ver esto para temas de mejoramiento genético, que rápidamente podríamos posicionar la leche de un desmayo y asociarlo a datos productivos como el efecto del fenotipo puede influir sobre la producción de leche. Aunque estadísticamente no hay un apoyo significativo, nos indicaba que al parecer estos son fenotipos A2A2, perdón, que estos son A1A2 y estos A1A1. Nos indicaba que al parecer estos animales que son A2A2 también pueden ser un poco más en Atón del Valle. Hay más curvas de crecimiento, de desarrollo en ganado Atón del Valle, pesajes a diferentes edades, peso al destete de 180 kilos aproximadamente. Entonces, eso a los 24 meses de 357 kilos aproximadamente por medio. Caracterización productiva y reproductiva, generar información, documentar información para poder caracterizar esa población agropecuaria. Índices de natalidad, intervalos de parto. Identificar como zootecnistas qué está sucediendo aquí, esta es la variable intervalos de parto. ¿Qué está sucediendo aquí? Que ese intervalo de parto es altísimo. Ya identificamos que había problema de depresión de celos, lo del personal operativo no estaba detectando los celos, se necesitaba hacer una acción de protocolo de ATF, etc. Todo eso, la aplicación y el análisis de la información y la aplicación de la zootecnia ayudó a que estos índices productivos se bajaran. El histórico es alrededor de los 430 días, 450 días. Un núcleo que es de conservación y que se maneja solamente con utilización artificial. El primer parto, edad de concepción en las novillas, todas esas variables que se han ido registrando, que hacen parte de esa información que como se registra diariamente. En este caso, para una población criolla que necesitamos hacer reconocer el valor productivo que tiene. Al tener reproductiva de machos. Aquí hay su técnica de evaluar esos tonos. Esto es asunto técnico. Medirle los testículos al toro es asunto técnico. Pero más allá de medirlo es cómo ese diámetro testicular está relacionado con la calidad de espermática. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. Concentraciones, diámetro testicular, motilidad basal, motilidad individual. Todo eso nos lo enseñan a nosotros aquí en la universidad y es lo que nosotros tenemos que aplicar en el sector productivo. En este caso, trabajamos con ganadería bovina. Bien. Y también debemos participar en eventos de divulgación. No solamente es conservar y que la población, hay un banco de germoplasma, hay unos genes importantes, sino que tenemos que ir afuera y hacerlos visibles de la población. Demostrar con datos de que hay una población criolla que es muy interesante para incorporarlo en los sistemas de producción agropecuaria actuales. Entonces, participación en congresos, simposios, encuentros de diferentes tipologías en diferentes zonas del país, y eso nos obliga a nosotros a salir de esas zonas de confort también. Entonces, en ese proceso que hemos ido haciendo, que hemos visto aquí, no solamente hemos hecho zootecnia en campo, mejorar las condiciones de manejo de los animales, hemos ido a registro de información, análisis de información y divulgación de esa información. Eso es la labor del zootecnista en mi caso, y probablemente en los casos de ustedes que tienen empresas a los cuales se tengan esa misma funcionalidad. Más videos también, perder el miedo de hacer videos, de hacer presentaciones. Ese es
empieza desde que uno mismo se crea o crea en sí mismo las capacidades profesionales que uno tiene para transmitir información o para hablar con una tema. Eso me ha permitido también interactuar con los productores, trabajar en la empresa, estar en constante interacción con grupos de productores, con la academia, con estudiantes de diferentes universidades, institutos, lo cual pues también enriquece esa labor de nosotros como profesionales, de que no solo la información y la experiencia se queda en un centro de investigación, sino que adicionalmente estamos llevándola a esas poblaciones que lo requieren. Generación de información tipo artículos científicos, entonces somos una entidad de investigación y debemos escribir, generar ciencia también, debemos escribir artículos científicos a partir del análisis de toda la información que veamos en publicaciones que hemos realizado ya sobre la razón del valle, en este caso es parámetros de tendencias genéticas para dos variables de diferentes maduras del valle. Estamos próximos a hacer una publicación de parámetros también de valores genéticos de la producción de leche y de también. Tal como vemos en los catálogos que nos venden los productores, los comerciantes de razas y todos los que nos muestran un catálogo con toda la información detallada incluida y cuánto de determinada característica me va a transmitir a sus hijos. Eso mismo nosotros queremos hacer con todas estas evaluaciones. Trabajamos en colaboración, no hay que dejar de lado a la academia, seguimos vinculados a la universidad, trabajando con docentes de esta facultad. Doctor Danilo Ortiz, siguiente por favor. Esto fue parte de mi trabajo de tesis de maestría. Con el doctor Rómulo, el doctor Oscar Vélez, también. Esto es una caracterización de la composición de la leche de vacas aquí en el valle, un trabajo de pregrado, un estudiante que desarrolló su trabajo de pregrado, de grado, trabajo de grado, de pregrado, en la zona del valle. Hicimos este análisis siguiente, nuestro cambio, índices, por comunidad de índices sométricos. Y a propósito que los vamos a postular a este evento que mencionaba ahora el cambio, es un dato, que será anfitrión Agrosavia en la ciudad de Montevideo este año. Finalmente, entonces, ¿qué significa ser profesional? ¿Será que solamente graduarnos ya? Tener un título. Entonces, algunos personajes, en medio de la búsqueda que estoy haciendo, dicen que ser profesional es abordar el trabajo de forma adecuada, comportarse de manera específica para demostrar que somos competentes y que pueden crear el trabajo. Sin embargo, el profesionalismo no es algo que se aprende en un libro, aunque sí se pueden intentar las bases que ayuden a crear una línea para llegar a ser profesional o un buen profesional. Y se logra a lo largo del tiempo aplicando diferentes medidas que refuerzan las acciones positivas de una persona, en cada uno. Entonces, esto es, haciendo una revisión, varios autores coinciden en que para ser un buen profesional, primero que nunca se termina de aprender. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, se forma un poco más que ese profesional. Pero sí se debe tener en cuenta el ser competente, tener un conocimiento básico que nos permita desarrollar ciertas capacidades y ser diferenciales cuando estamos en el sector productivo. Poner en práctica la formación profesional, lo que aprendemos aquí. Ser propositivos, mostrar diferentes formas como podemos cambiar los cosas diferentes. Demostrar confianza y responsabilidad, cumplir con los compromisos. Y cumplimos con los trabajos en la universidad, debemos cumplir esos retos, establecer unas proyecciones del sistema productivo, buscar la manera de cómo lograr que esos objetivos del sistema productivo se cumplan a cabalidad. Sentido de la honestidad, a veces nos veremos enfrentados nosotros afuera, no simplemente a condiciones de comunicaciones poco éticas, profesionales y personalmente.
Entonces ahí está en cada uno que sabe cómo actuar ante eso, ante esas situaciones, de la mejor manera de hacer con eso. Y el respeto por los demás, en los diferentes niveles que estemos. Puede ser el trabajador de la finca, el menos que uno tenga, hasta el investigador que tenga mucho conocimiento, pero siempre debe haber un respeto y una forma de relacionarse, de comportarse y compartir. Eso influye muchísimo, porque todo para el trabajo personal que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, por último, un agradecimiento a la invitación que me hicieron hoy a este evento. Y siempre estaré agradecido por el equipo de trabajo que tengo en Alestabia, investigadora que desde el año pasado salió de la corporación, pero que influyó mucho en una formación como profesionales. La Universidad Nacional, que siempre hemos mantenido también el vínculo de docentes, académicos y otras entidades, entre ellas de Sovalle, que pueden trabajar también, con un acercamiento, etc. Unas reflexiones finales. El profesional no nace del día de la graduación, sino con cada decisión que toma desde hoy. Y yo me atrevería a decir que no desde el momento de la graduación, sino con cada decisión que has tomado desde tiempo atrás. El campo necesita profesionales con visión, vocación, ciencia y corazón. Si no le ponemos amor a lo que nosotros hacemos, probablemente no. Tú puedes ser ese zootecnista, ese profesional que transforma el territorio. Entonces, el valor de cada uno de ustedes, como futuros profesionales y profesionales que estamos aquí también, cómo podemos aportar en la transformación de los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar el tema de hoy, vamos a hacer un taller de bovinos. Vamos a hacer un taller de bovinos en el óvalo central. En este momento están los jóvenes de organizadores que están allá con los animales para que asistamos y veamos. La idea es continuar después del taller, almorzar y realmente y regresamos a las 2 de la tarde. Haremos una charla sobre hitos y desafíos que generaron cambios en la zootecnia en los últimos 50 años y específicamente algunos de ustedes se van a ver reflejados porque hemos conseguido material fotográfico de todo esto, de todos ustedes y de lo que pasa en la universidad y fuera de ella. Así que los esperamos a las 2 de la tarde. Vamos ahora a compartir con los jóvenes que nos vienen preparando un trabajo con el ganado Altón del Valle.